Amigues de la Vuelta al Mundo. ¡Bienvenidos a Madrid! La última vez que vinimos a Madrid los dos juntos fue hace más de 3 años, cuando llegamos a Europa después de haber hecho toda la gira por Sudamérica. Es decir que volver otra vez a esta ciudad nos llena de emoción porque nos encanta, es algo que nos gusta muchísimo y que por los vaivenes de la vida uno a veces no viene tan seguido, pero hay que venir siempre a Madrid para por lo menos estar otra vez en esta marea de gente y en esta onda tan increíble que tiene la capital española. Estamos en la Plaza del Callao, una de mis plazas favoritas de Madrid. Sí. ¿Por qué? Porque está llena de gente. Sí, y además en cada rincón te encontrás con edificios hermosos que llaman mucho la atención y que por dentro también tienen centros comerciales y demás. Por eso es uno de los lugares más importantes con tanta cantidad de gente, porque todo el mundo está como haciendo algo, o saliendo de trabajar, o saliendo de estudiar, o yendo a la casa de un amigo, o comprando, ¿no? Es un atajo. Para mí la Plaza del Callao es un gran atajo, entonces todo el mundo cruza en diagonales y se encuentra. Pero para mí es la representación fiel de cómo late esta ciudad. Un dato es que por lo general algunas de las terrazas más importantes de centros comerciales y demás tienen vistas que permiten que la gente pueda apreciar un poco desde las alturas la ciudad. Sí, hay que afinar mucho la vista, pero siempre se localiza una mesita con alguien pasándola increíble viendo las ciudades de arriba. Ahora sí, Paulita, estamos en Madrid, estamos caminando por la Gran Vía, el punto neurálgico, digamos, el lugar más simbólico de la capital española, y nos vamos a ir perdiendo por los barrios, un recorrido caminando para ver qué encontramos y por supuesto para mostrarles todo. Hay un montón de palomas. Como buena ciudad capital del mundo, está llena de palomas, viejo. Hoy esa paloma está armada, Paulita. Yo creo que hay que tener cuidado, si te cruzás con una que venga con navaja. Y es blanca, aparte hay que desconfiar, Y hay que desconfiar. Sí. Chicos, la verdad que la Cibeles está preciosa, pero hay una duda que tengo. La gente que está ahí arriba, ¿está en un bar? ¿Me lo pueden dejar en los comentarios, por favor? Porque si es así, me parece que va a haber que ir a tomarse una canita de arriba y contemplar esta ciudad maravillosa desde las alturas. Nunca voy a cansar de contemplar este edificio. Realmente es un monumento inmenso y muy llamativo, porque además de ser un ícono de Madrid, es un ícono del mundo. Este es el lugar donde se juntan los hinchas cada vez que celebran un campeonato. Por ejemplo, cuando el Real Madrid o el Atlético de Madrid ganan la Liga, vienen aquí a la Plaza de Cibeles a festejar, a tomar cerveza y a divertirse entre los muchachos ahí de la torcida, como le dicen en Brasil, o la barra brava en Argentina. Bueno, y caminando por la Gran Vía nos encontramos con otro edificio muy simbólico, muy famoso también de Madrid, que es el edificio Metrópolis, que actualmente alberga un hotel y que tiene obviamente mucha presencia, porque cada vez que pasás por este lugar no podés dejar de mirar para arriba. Ya conocemos esta ciudad, así que ahora vamos a tratar de disfrutar obviamente de los puntos turísticos, pero también encontrar los locales. Estamos en el barrio de Chueca, uno de los barrios más característicos de Madrid por su diversidad, por el ambiente joven y por toda la onda que hay en sus calles. Uy, mirá lo que es esta tortilla, pero se desarma, no la puedo ni pinchar. Lo que debe valer el cartel de Tío Pepe, ¿no? En dinero, ¿cuánto sería? Porque es un cartel, aparte de ser tradicional, que está de acá prácticamente toda la vida. Y es histórico, y yo siempre que veo el cartel del Tío Pepe pienso, qué antiguo me da, porque tiene así como una estética antigua, pero claramente es un clásico, y los clásicos tienen eso, ¿no? Que se mantienen a través del tiempo y no cambian. Muchos por ahí se preguntan qué es el Tío Pepe. Bueno, el Tío Pepe es un Jerez tradicional de, obviamente, Jerez de la Frontera, donde se produce ese licorcito tan rico. Muchos carteles de publicidad también que un poco como que cambian el paisaje, pero bueno, es este mundo globalizado en el cual, además de edificios históricos, también nos encontramos con un montón de carteles de publicidad moderna, ¿no? Estamos en la Puerta del Sol y, como toda buena plaza, hay una fuente, pero en este caso la fuente tiene unos patos. Paulita, ¿qué es esto? No sé por qué hay patos ahí, pero para mí se confundieron, digamos, porque ni que vinieran de vacaciones, no, o sea, capaz que están como nosotros. ¿Qué hacen los patos?
¿Son de verdad los patos? Son de verdad, no sé si son del rey, como en Inglaterra, o qué onda, porque hay patos en Madrid. Para mí claramente se confundieron. Tendrían que estar en la albufera esto. El sonido los confundió. Bueno, además del cartel del tío Pepe, el Sol de Andalucía, tenemos también la Casa de Gobierno, donde reside la Presidencia de Madrid. Este es un punto estratégico para todos aquellos que lleguen a la ciudad, porque aquí mismo está la parada del metro, donde podés bajar, la Estación Sol, y empezás a recorrer un poco los alrededores del centro de Madrid, pero además también porque está otro de los íconos característicos de la capital española, que es lo que te voy a mostrar ahora. Un clásico de Madrid, el oso y el madroño, que es además un punto también de referencia para encontrarse con gente, ¿no? Bueno, nos encontramos ahí donde está el oso, y además también el lugar donde vienen a sacarse fotos todos los turistas, porque claro, si venís a Madrid y no tenés la foto con el oso, capaz que alguno te dice no estuviste en Madrid. Ahora me surge la duda de si hay osos en Madrid. Mucho también, animalito. porque vi patos en una fuente, todo es posible. Este que está atrás mío es el Cine Ideal y seguramente tiene una historia fantástica, pero yo tengo la mía personal y es que siempre le quiero sacar fotos porque quiero reflejar lo hermoso que es, pero nunca me sale bien porque es mucho más lindo que lo que yo puedo contar con una foto. Está fundado en 1916 y la apariencia no es tan impresionante como la de otros edificios. Sin embargo, tiene algo, ese famoso no sé qué. Sí, a mí siempre me pasa lo mismo. Cuando vas caminando siempre me llama la atención este lugar y es que aparte es como que avanza dentro de la cuadra, ¿no? Porque hay como un edificio aquí y otro enfrente y el Cine Ideal rompe como con la estructura normal de una calle y empieza a mitad de cuadra. Por dentro es un cine común y corriente, tiene películas, todo, pero bueno, no llama tanto la atención porque esto ya es bastante más parecido a otros cines. Esta es la zona de la cultura, los teatritos. Estamos entrando en la bohemia madrileña, que yo creo que es algo que no tienen todas las ciudades y que cuesta mucho a veces encontrarla. Aquellos que visiten Madrid y tengan ganas de meterse en la movida cultural, bueno, tienen que venir al barrio Tirso de Molina. Aquí tiene la estación de metro con su mismo nombre para que se ubiquen y obviamente encuentren un montón de lugarcitos alrededor, no solo grandes teatros o cines como los que le acabamos de mostrar, sino también pequeños recintos que ofrecen algunos espectáculos. Muchos de ellos son bastante económicos o gratuitos y centros culturales que tienen también como ese toque mágico de la bohemia propia de Madrid. Se paró como adelante, justo. Y porque hay una estatua, dijo, uy, esta estatua me paro. Si te animás a irte a Oviedo vas a encontrar como más de 100. Bueno, seguimos caminando, Paulita, ¿y dónde caímos? Estamos en Lavapiés, un barrio que creemos que tiene mucho arte, porque a mí me da que es un barrio de artistas, de música, de actrices, de actores, de directoras y directores, qué sé yo. Me da esa vibra. Podríamos definir que Lavapiés es el barrio de la vanguardia artística, un distrito multicultural que tiene muchísima gente que por lo general se dedica al arte y a la cultura, más que nada underground, ¿no? Veníamos de los grandes teatros que estábamos viendo en Tirso de Molina y si seguís caminando te encontrás con este barrio que también tiene una estación de metro con el mismo nombre, que tiene también todo ese espíritu, podríamos decir, vanguardista. Hay algo que me encanta de este barrio y es que hay un paisano de cada pueblo y eso se percibe porque está lleno de localcitos con comidas del mundo. Mira qué obra de arte, por Dios. Vinimos a comer en un lugar muy tradicional y muy cheto, chicos. Tiene un style esto bárbaro. Y extrañaba mucho las olivitas que tengo que son. Ajá. Y vamos a tomar un tinto, copita de vino para brindar. Salud. Comenzamos el día en Madrid y vamos a ir en busca de un desayuno nutritivo. Dicen que el desayuno español es el mejor del mundo. El más saludable. Sí, vamos a comprobarlo, ¿no? Obviamente, porque hasta el altura del partido hemos desayunado ya en un montón de lugares cosas muy diversas. A veces se desayuna dulce, otras veces se desayuna salado. Vamos a ver con qué nos encontramos en este caso en la capital de España. Con este solecito espectacular, aparte. Sí, está hermoso. Y yo necesito una bebida mágica para revivir y disfrutar a pleno. Bueno. El famoso tostadito de jamón y queso. Esto es clave para revivir, para estar listos para recorrer Madrid, porque hay que decirlo que Madrid es una ciudad muy linda, pero tiene mucha joda.
y nosotros la estamos aprovechando toda. Hay algunos que dicen que este es el desayuno más saludable del mundo, ¿no? Un pan con tomate, jamón y aceite de oliva. Nada más, simple pero al mismo tiempo súper contundente y nutritivo. Yo creo un poco en eso de que es el desayuno más saludable del mundo porque es como que te da energía, ¿no? Ya arrancás con el hidrato de carbono, con la proteína y con el tomatito natural. Y eso me parece que está bueno. Y es 100% español, ¿eh? No lo he visto en otros lados. Tengo que decir que cada país tiene sus desayunos, pero bueno, aquí en España es este, así que dejen en comentarios cómo desayunan ustedes, qué es lo más habitual en sus países para comenzar el día. Realmente está muy bueno. El famoso Parque del Retiro. El día está tan lindo que queremos pasarlo en los parques madrileños. Estamos en el famoso Parque del Retiro. Muchos quizás lo conozcan porque es el parque, creo que es uno de los parques más importantes de la capital española, pero además es muy bonito, ¿no? Porque tiene mucho verde, tiene un laguito también, está el Palacio de Cristal, que a mí me encanta, que es una estructura bastante grande de cristal, y además tiene barcitos, terracitas y mucho movimiento, hay mucha gente. Sí, hay muchísima gente. Hoy es la primera vez que entramos como desde la parte de atrás. Así que calculo que vamos a ir avanzando hacia como un lago que tiene, que a esta gente le gusta mucho el tema como hacer unos barquitos en un lago extra pequeño, pero hoy que mucha gente va a ser divertido de ver. Uy, pescado también. Hay bichos de todos los colores, ¿eh? Hay uno para que, todos los gustos, hay algunos que reman, otros que no, de todo. El deporte nacional de remo en el Retiro. Todo el mundo haciendo remo. Todo el mundo tratando Es muy difícil acercarse a la parte de la visualización del deporte. Mirá qué bien que está remando esta gente, porque es una gran parte para sacarse fotos para el Instagram. Sí, mirá. Acabo de encontrar a los dos patos que vi ayer en la fuente en el centro, pero se ve que se habían ido de compras, ahora lo entiendo, habían ido de shopping. Es una buena primera cita, digo. Una buena primera cita. Y como para que sea algo divertido. Es como que también se ve todo, ¿no? En el remo, el dominio del estrés. La solidaridad. Sí, el compañerismo, sí. El machismo también, ¿no? Deja que remo yo. Que uno se enfrenta a situaciones de peligro, como que medio que te caes al agua, que te ahogan, andas a ver. Yo creo que no sé si es un buen plan familiar, porque a diferencia de una primera cita en la cual lo más probable es que no discutas, una familia en el barquito de remo se va a pelear, pero fijo. Yuki y un Transformer. Bueno, te puedes encontrar de todo acá. En el Parque Retiro te puedes encontrar cualquier cosa. Arranca el show de magia, ¿eh? A mí me da mucho miedo Chucky. Bueno, sacámelo al bicho este. ¿Cómo? No, que con Chucky no me gustó. Corre, boluda, que viene Chucky, corre. Estamos los dos como con mucho miedo de que venga Chucky. O sea, no sé por qué, en qué momento sucedió esto de tenerle tanto miedo a Chucky como si fuera real. Un fin de semana en el Parque del Retiro es el lugar ideal para encontrarte a un montón de gente haciendo cosas, ¿no? Artista, mucho artista. Larga vida a las estatuas vivientes, yo realmente las admiro. No sé cómo hacen para estar tan quietos durante tanto tiempo. Mirá qué bonitos estos árboles. ¿Son almendros que están en flor? Este es uno de los árboles típicos de España, lo hemos visto en varias zonas, pero lo curioso es que es muy efímera su belleza, porque estas florcitas tan solo duran apenas 2 semanas como mucho. Como todas las bellezas, ¿acaso? Lo lindo del Palacio de Cristal es que además de su arquitectura y su forma, que es muy bonita, suele tener adentro varias exposiciones de arte o muestras, ¿no? Que son interesantes de ver también. Sí, creo que hay muestras temporales de arte que son gratuitas y las van cambiando. Siempre que venimos al Palacio de Cristal hay una muestra distinta. Estamos en la Puerta de Atocha, la estación principal de trenes de la ciudad de Madrid y donde posiblemente muchísimos de ustedes lleguen si vienen a conocer la ciudad. Dentro de muy poquito va a cambiar el nombre por el nombre de una de mis escritoras favoritas de todo el mundo, Almudena Grandes. Almudena, de hecho, es uno de los grandes motivos por los cuales yo conozco esta ciudad, porque describe tan bien cómo es la vibra, la Gran Vía y todo lo que sucede, que te dan ganas de venir a conocerla. Y la verdad que Madrid es un imperdible. Bonito paseo por Madrid, la capital de España que tanto nos gusta. Suscríbanse al canal y esténse atentos porque se vienen videos por lugares increíbles. Nos encontramos en el próximo. ¡Hasta luego!